El moderno Estado de Israel fue fundado en mayo de 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto que se ha desatado entre israelíes y palestinos desde entonces se remonta mucho más atrás. Así, por ejemplo, Napoleón Bonaparte en su guerra contra el Imperio Otomano, buscando la ayuda de los judíos residentes en Acre, una de las ciudades más antiguas del mundo, propuso una patria judía en Palestina en 1799. Napoleón fue derrotado, pero la idea de establecer una población europea no musulmana en Oriente Medio siguió rondando en la cabeza de muchos en el viejo continente. Y el gobierno británico, varias décadas después, con la ayuda de judíos británicos y europeos, empezó a fraguar un plan. Menos de 7.000 judíos vivían en Palestina a inicios del siglo XIX. Eso se debía en gran medida a que a lo largo de la historia, y me remonto hace unos 1000-2000 años, al Imperio Romano, las conquistas árabes, persas, etc., cuando se obligó a casi la totalidad de los judíos a huir de este territorio, de su hogar, comenzando un largo periodo de exilio hebreo conocido como diáspora. Esta dispersión de judíos por el mundo los convirtió en una minoría religiosa y cultural en numerosos países. Argentina puede dar fe de ello. Pero en muchas ocasiones y por diferentes motivos se desataron persecuciones a los judíos instalados en otros países, lo que generaba expulsiones y matanzas colectivas. Basta con recordar la Segunda Guerra Mundial. Y como decía, a inicios de los años 1800, menos de 7.000 judíos vivían en Palestina. Pero benefactores judíos ricos que vivían en otras partes del mundo, como el aristócrata francés Edmond de Rothschild, cuyo apellido ya de por sí puede darles miedo, empezaron a comprar a mediados del siglo XIX a los otomanos tierras en Palestina, porque por esos años los otomanos aún dominaban esas tierras, y eran estos mismos acaudalados judíos europeos quienes patrocinaban a otros judíos del resto del mundo para volver a esas tierras y establecer allí asentamientos judíos, siendo el asentamiento más notable el de Rishon LeZion, fundado en 1882 y que actualmente es una gran urbe con más de 230.000 habitantes, en su gran mayoría judíos. Esta inmigración judía, ese retorno de judíos hacia las tierras que consideraban suyas, comenzó a finales del siglo XIX y se conoce como Aliyá, palabra hebrea muy importante en el video de hoy. Es necesario resaltar que en ese entonces, mediados finales del siglo XIX, toda esa región junto con gran parte de Medio Oriente pertenecía al Imperio Turco Otomano, pese a que para entonces el imperio ya iba en decadencia. Por ejemplo, en 1882, cuando se funda Rishon LeZion, el mencionado establecimiento judío en la Palestina otomana, era el año en el que el Imperio Otomano perdía la administración de Egipto. Ya saben eso de que ningún imperio dura para siempre, y el otomano, uno de los más fuertes de la historia, también tuvo su final. Sepan que aún a finales del siglo XIX, Palestina no existía como una entidad específica dentro del imperio. Tampoco ha existido nunca una entidad soberana conocida como Palestina. El área que hoy se llama Palestina histórica estaba en el momento del dominio otomano subdividida en diferentes distritos en esta zona y dentro de este imperio. Hay que aclarar que a finales del siglo XIX la tierra en cuestión era de hecho una tierra sin pueblo, en el sentido de que las personas que vivían allí no se consideraban una nación, pero de ninguna forma era una tierra sin gente. Gran parte de la tierra era estéril, pero vivían cientos de miles de personas, la mayoría de ellos árabes musulmanes, que comenzaron a preocuparse por la afluencia de judíos, que llegaban financiados por multimillonarios judíos desde fuera. Así que, repito, los árabes que vivían allí no se llamaban a sí mismos palestinos, pero esto se debe a que a finales del siglo XIX no existía una entidad soberana conocida como Palestina. De hecho, si se le preguntara a alguien que viviera allí en ese momento, es posible que se identificara como miembro de una familia o un clan, como musulmanes, posiblemente como sirios, ya que muchos consideraban que la Palestina histórica era parte del sur de Siria, que en sí mismo tampoco era una entidad independiente en ese momento, pues Siria en ese momento aún estaba formando parte del Imperio Otomano. Por lo que los habitantes de Palestina hace 150 años también hubiesen podido identificarse como árabes o como súbditos del Imperio Otomano. Los palestinos no se convirtieron en un pueblo que se identificara a sí mismos como tal más tarde, quizás alrededor de 1920 o incluso después. Y eso fue en gran parte en respuesta al sionismo y al imperialismo británico.
La violencia entre israelíes y palestinos a menudo se presenta falsamente como un conflicto entre dos bandos iguales con reclamos irreconciliables de un pedazo de tierra. En realidad este es un conflicto territorial entre Israel, que tiene uno de los ejércitos más poderosos y mejor financiados del mundo, y una población autóctona de palestinos que ha sido ocupada, desplazada y exiliada durante décadas por los judíos que regresaron a estas tierras, que son también su hogar, y cuyos nuevos políticos empezaron a hacer la vida imposible a los palestinos. En los últimos días hemos escuchado en las noticias que el reciente fuego cruzado entre Palestina e Israel dejó más de 270 palestinos muertos en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos israelíes, mientras que en Israel se han contabilizado 12 fallecidos. Numerosas áreas de Gaza han quedado reducidas a escombros y se cuentan unos 120.000 nuevos desplazados. Se acordó un alto al fuego entre Israel y Hamás con la intervención de Egipto, pero cualquier detalle, cualquier enfrentamiento entre musulmanes y policías en Jerusalén Este podría encender de nuevo la mecha. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y como lo prometido es deuda, hemos realizado un arduo trabajo documental para poder traerles este video para que conozcan de una vez por todas el origen de este casi eterno conflicto entre Israel y Palestina. El conflicto es cultural, religioso y político. Si en tu barrio vive una familia de descendencia asiática, africana, europea, mestiza e indígena, pues no pasa nada, todos viven felices. Pero en Palestina, o tierra de Israel si lo prefieren, palestinos e israelíes no han podido vivir en armonía porque sienten que uno está ocupando la casa del otro. Como resultado, el más fuerte, Israel, ha desplazado y ocupado los territorios de los más débiles, Palestina, un pueblo menos preparado que no ha tenido de otra que defenderse con palos y piedras primero, hasta llegar a actos vandálicos y terroristas. Hoy no les hablaré de la actualidad, que de eso ya van saturados en las últimas semanas. Vamos a ponernos en contexto para poder saber y entender qué es lo que sucede allí. Será difícil hacer que todos queden contentos con el video de hoy, pero me quedo tranquilo con que he intentado hablar de ambas partes. Durante siglos, los judíos se habían regado por todo el mundo, más que nada porque fueron expulsados de sus tierras y luego en otros lugares eran perseguidos y andaban buscando hogar de un lugar a otro. Pero a finales del siglo XIX, millonarios judíos, europeos más que nada, empezaron a comprar tierras en la Palestina otomana y empezaron a crear asentamientos judíos en estas tierras compradas. Existe un término glorioso para los judíos, aliyá, que en hebreo significa ascenso, pero no es otra cosa que el retorno de los judíos a lo que ellos históricamente llaman la tierra de Israel, la tierra prometida. Pero no debemos olvidar que estas mismas tierras también por historia son palestinas. Si en el año 1800 de unas 270.000 personas que habitaban estas tierras, menos de 7.000 eran judíos, un siglo más tarde, gracias a la compra de tierras por parte de judíos millonarios, de unos 500.000 habitantes ya había unos 47.000 judíos, que llegaron en la primera aliyá. La segunda aliyá se da entre 1904 y 1914, es decir, termina antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Y para entonces ya cerca de 90.000 judíos poblaban esta zona que, repito, en las últimas décadas y siglos estuvo poblada mayoritariamente por no judíos. No está de más decir que el conflicto palestino-israelí que se avecinaba era también por motivos religiosos. Musulmanes y judíos consideran a Jerusalén una ciudad sagrada, y esta antiquísima ciudad tiene un profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero el cristianismo en este conflicto poco tiene que ver, la pelea se desata entre judíos y musulmanes. El sionismo es un movimiento político que apareció en Europa a finales del siglo XIX, donde intelectuales judíos, al ver que no tenían su propio país, empezaron a buscar la forma para crear un país para judíos y asentarse en un lugar concreto, preferentemente en unas tierras que para algunos es tierra de Israel y para otros es Palestina. En 1907, Gran Bretaña estaba considerando la necesidad de un estado amortiguador en el Medio Oriente para reforzar su dominio, y vio en los planes sionistas una vía para lograr sus objetivos. Fue así como el sionista británico James Weissman llegó a Jerusalén para establecer una empresa dedicada a la compra de tierras cerca de la ciudad portuaria mediterránea de Jaffa.
en tan solo 3 años adquirieron un área equivalente a poco más de 40 kilómetros cuadrados, lo que afectó a 60.000 agricultores locales, musulmanes en su mayoría. Los planes judíos y británicos llevaron, por ejemplo, a la creación en 1909 de El Hashomer, una organización que tenía como objetivo brindar protección a los asentamientos judíos que ya había y a los que estaban por venir. El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que Gran Bretaña desconfiara de los musulmanes de esta región, y se incrementó su interés en desarrollar una presencia aliada en Palestina, entre otras cosas, para fortalecer su dominio del Canal de Suez en Egipto. Para comprender el conflicto árabe-israelí es importante tener en cuenta las promesas incumplidas que los británicos hicieron a los árabes y judíos mientras intentaban asegurarse aliados en el Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial. Sepan que durante la Primera Guerra Mundial, el territorio geográfico que ahora comprende el Estado de Israel, Gaza y Cisjordania, formaban parte de la Gran Siria y había sido parte del Imperio Otomano durante 6 siglos. Debido a su ubicación geográfica, esta región es un puente terrestre que conecta Asia, África y Europa. Como vemos, entramos de lleno en materia geopolítica. Pues bien, en 1914 llegó la Gran Guerra, o como la llamamos hoy en día, la Primera Guerra Mundial. Los turcos otomanos se alinearon con los alemanes y los austrohúngaros. Estas potencias centrales luchaban contra las potencias aliadas, Francia, el Imperio Británico, el Imperio Ruso y otros. Así, para ayudar a ganar la guerra, los británicos hicieron por su parte muchas promesas a muchos grupos. Desde el punto de vista árabe, los británicos les prometieron Palestina en 1915 y 1916. Desde el punto de vista judío, los británicos les prometieron a los judíos Palestina en 1917. Deben saber que las fronteras en todas estas promesas o entendimientos que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial eran ambiguas. Después de la guerra, los británicos intentaron cumplir con todos sus compromisos, pero era una misión imposible poner orden en estas milenarias tierras, donde dicho sea de paso se pone fin al Imperio Otomano. Llegados a este punto, me gustaría recomendarles la película Lawrence de Arabia, que es catalogada como una de las mejores producciones históricas de todos los tiempos, y trata sobre la revuelta árabe durante la Primera Guerra Mundial. Con el colapso del Imperio Otomano de 600 años al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias aliadas victoriosas se reunieron en 1920 para repartirse el pastel de los antiguos territorios otomanos. La mitad norte de la provincia de Siria fue asignada a Francia, y la mitad sur, correspondiente a los estados modernos de Israel, Jordania y las áreas conocidas como Cisjordania y Gaza, fue asignada a Gran Bretaña. En 1922, la recién formada Sociedad de Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, asignó a Reino Unido lo que se conoce como Mandato Británico de Palestina, una administración territorial en la que Reino Unido tenía la responsabilidad de asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Así, los británicos se quedan en esta zona para poner orden, y se estima que en la década de 1920 unos 100.000 inmigrantes judíos entraron en Palestina durante la tercera y cuarta aliyá. Fue entonces que al parecer los árabes al fin olieron algo raro en estas olas migratorias judías, lo que dio inicio a una ola de protestas árabes, las cuales alcanzaron un punto álgido en 1933, mientras miles de inmigrantes judíos más seguían llegando a Palestina para hacerse un hogar. Tengan en cuenta que hablamos de los años 30 y es la época en la que Hitler llega al poder en Alemania, así que el asunto se torna peligroso para los judíos en Europa ante el creciente antisemitismo, y con la quinta aliyá entre 1929 y 1939, los judíos pueden pronto ser mayoría en Palestina. La Declaración Balfour fue una manifestación del gobierno británico en 1917 durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. En 1936, la intensidad de la oposición al gobierno colonial británico que imponía la Declaración Balfour a un pueblo que la deploraba resultó en una huelga general de 6 meses de duración que resultó en una reacción violenta en la que se destruyeron hogares palestinos.
Gran Bretaña no supo prever que se vería envuelta en una disputa entre judíos y árabes en Palestina, revuelta que nunca fue capaz de resolver. En 1937 se presentó el plan de participación en dos estados separados, uno judío y otro árabe. La ciudad de Jerusalén, que fue reclamada como capital tanto por judíos como por árabes palestinos, iba a ser un territorio internacional con un estatus especial, pero el plan fue descartado por los árabes, algunos de los cuales habían estado luchando activamente contra los intereses británicos y judíos en la región desde la década de 1920. Los palestinos argumentaban que ellos representaban a la mayoría de la población en ciertas regiones y que se les debería otorgar más territorio. Al final la idea fue abandonada por los británicos en 1939 y restringieron la inmigración judía a Palestina ese mismo año, justo en el momento en que judíos de Europa más necesitaban un refugio seguro en vista de lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi y en toda Europa en general, con una Segunda Guerra Mundial a punto de estallar. Y es que con la llegada al poder de Hitler en 1933 en Alemania, comenzó la privación sistemática de los derechos a los judíos alemanes. La Alemania nazi permitió por un tiempo que los judíos abandonaran el país y dejaban la mayor parte de sus pertenencias y riquezas. Y como la vida vale más que una casa, a Palestina o tierra de Israel si lo prefieren, empezaron a llegar judíos intelectuales que son precisamente los que ponen las primeras piedras para hacer de Israel una potencia económica, científica y militar. El entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, convocó una conferencia internacional para facilitar la emigración de refugiados de la Alemania y Austria nazi, y para crear una organización internacional que buscara una solución general al problema de los refugiados. Todos los delegados expresaban su solidaridad, pero de hecho ningún país realmente quería más judíos. Solo la República Dominicana aceptó admitir refugiados adicionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la Resolución 181, que dividió el territorio conocido en ese entonces como Palestina en tres partes: un estado judío, un estado para los palestinos y el área dentro y alrededor de Jerusalén, que fue reservada para gobernanza bajo un fideicomiso internacional. El plan de la ONU preveía un estado judío más grande que el propuesto en 1937, intentando darle tanto a judíos como palestinos la misma cantidad de territorio. En teoría deberían estar todos contentos, pero este no fue el caso. Mientras los británicos se negaron a asumir la responsabilidad de imponer la partición, Ben Gurión, que llegó a Palestina en 1906 desde una ciudad polaca para participar en la creación del nuevo Estado hebreo y que luego en 1948 se convirtió en el primer ministro israelí, no se mostraba del todo satisfecho con la partición, pero después de todo, un estado pequeño era mejor que ningún estado. Los sionistas lo aceptaron públicamente, pero en privado se prepararon para la guerra. Después de todo, para ellos, ese territorio históricamente les pertenece, algo que no es del todo cierto. Para los árabes, cualquier partición era inaceptable y nunca estuvieron de acuerdo. Inmediatamente después de lo acordado en la ONU y de que David Ben Gurión proclamara el establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, se produjo una especie de guerra civil. El mismo día de la retirada británica de la región, tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por voluntarios libios, sauditas y yemeníes, comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío. Lo que ellos no se esperaban es que los judíos crearían inmediatamente después de formar un nuevo estado, las Fuerzas de Defensa de Israel, que a día de hoy son una de las fuerzas armadas mejor preparadas del mundo. La IDF, que es como se la conoce, fue creada a partir de unidades preexistentes del ejército británico, ex elementos de la brigada judía que combatieron bajo la bandera británica durante la Segunda Guerra Mundial, y también se unió la Haganá, una organización paramilitar de autodefensa judía creada en 1920, durante la época
época del mandato británico de Palestina. La victoria de Israel en esa guerra no estuvo asegurada de ninguna manera, dado que era superado en número y armas. La CIA, recién formada en Estados Unidos, predijo la inminente derrota de Israel, pero al final de la guerra árabe-israelí de 1948-1949, Israel logró expandir el área bajo su control hasta cerca del 78% de Palestina, incluida la mitad de Jerusalén. La mayor parte de la población palestina de las zonas ocupadas por los israelíes fue expulsada o huyó, dejando una gran mayoría judía en el nuevo estado. Los refugiados palestinos encontraron refugio en campamentos en Cisjordania, de la que Jordania asumió el control administrativo, mientras la Franja de Gaza quedó bajo el dominio militar egipcio, sirio y de Líbano. La guerra de 1948 desarraigó a 700.000 palestinos de sus hogares, creando una crisis de refugiados que aún no se ha resuelto. Los palestinos llaman a este desalojo masivo la Nakba, que en árabe significa catástrofe, y su legado sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver. Los campamentos de refugiados se convirtieron en barrios marginales semipermanentes, y los descendientes permanecen en gran parte hasta el día de hoy en estas miserables viviendas a las que se niegan a llamar hogar. Egipto, por su parte, controlaría Gaza hasta la Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel conquistó y ocupó el resto de la antigua Palestina más los altos del Golán sirios y la península del Sinaí, territorio soberano egipcio. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 242, que ordenaba retirarse los territorios que consideraba ocupados, pero fue ignorada por Israel. Luego de más enfrentamientos con soldados palestinos en Jordania en el Septiembre Negro de 1970, el Consejo de Seguridad aprobaría otra resolución, la 338, pidiendo un alto el fuego y exigiendo nuevamente que Israel se retirara de las incursiones de 1967, y nuevamente Israel hizo caso omiso. La Organización para la Liberación Palestina se fundó en El Cairo en 1964, dedicada a luchar por la liberación de Palestina a través de una revolución armada, en lugar de buscar una solución política, lo que le valdría la etiqueta de organización terrorista por parte de Israel y Estados Unidos. Sin embargo, la Liga Árabe la reconocería como el único representante del pueblo palestino en 1974. En todo este conflicto hay otro término importante, las intifadas, que es el nombre que se da a las rebeliones de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel, que empezaron en 1987. Las intifadas tuvieron un efecto dramático en las relaciones israelo-palestinas, pese a algunos avances de paz. En 1988, la Organización para la Liberación Palestina reconoce formalmente al Estado de Israel. Luego, en el verano de 1993, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el presidente de la OLP Yasser Arafat firmaron el Acuerdo de Oslo I, que preveía la creación de un autogobierno interino palestino, la Autoridad Nacional Palestina y la retirada de las fuerzas de defensa de Israel de las zonas consideradas ocupadas. Un segundo acuerdo, el Oslo II, siguió en 1995 y otorgó la autonomía palestina en ciertas partes de Cisjordania y Gaza, pero nuevamente no se le ofreció la condición de Estado. Pese a todos estos avances, la segunda intifada marcó el final del proceso de negociación de la era de los 90 y marcaría el comienzo de una nueva era más oscura en las relaciones israelo-palestinas. La causa central probablemente fue una desconfianza básica entre las dos partes, que hizo que la guerra fuera inevitable después de la ruptura de las conversaciones de paz. Si en la primera intifada en 1987 los palestinos lanzaban piedras a tanques israelíes y estos respondían con fuego, en la segunda intifada, en el año 2000, la chispa de las revueltas la encendió una serie de manifestaciones palestinas contra las que dispararon los soldados israelíes. Pero esta vez los palestinos no se limitaron a lanzar solo piedras, ya que militantes palestinos practicaron una violencia brutal más amplia, con atentados suicidas, ataques con misiles y disparos de francotiradores, que Israel enfrentó con una fuerza aún más letal. La segunda intifada terminó en el 2005, perdieron la vida 3.200 palestinos y cerca de 1.000 israelíes.
Durante esta intifada, el conflicto se agravaría con la controvertida muerte de Arafat en el 2004, muerte que según varias investigaciones fue provocada por un envenenamiento con polonio por parte de los servicios secretos israelíes. Pero desde Israel dicen que ellos no tuvieron nada que ver. Sea como fuere, la muerte de Arafat fue un gran golpe para la causa palestina. Desde ese momento, la violencia ha regresado, con Israel declarando la guerra a la organización libanesa político-paramilitar Hezbollah y lanzando repetidos ataques contra la organización palestina Hamas en Gaza. Después del acuerdo sorpresa entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina en 1993, pareció por un tiempo que se estaba gestando una partición de facto de Palestina en dos estados. A finales de la década de 1990, Israel realizó retiradas limitadas de partes de Cisjordania y en el 2005 retiró a sus 11.000 colonos y todas sus fuerzas de la Franja de Gaza. Pero en la primera década del 2000, el proceso de paz palestino-israelí se estancó por la segunda intifada y se vieron fuerzas extremistas violentas de ambos lados. La autoridad palestina, aunque se le otorgó un autogobierno limitado en Cisjordania y Gaza, no logró hacer la transición a un Estado soberano e Israel se mostró reacio a retirarse de toda Cisjordania, aunque las dos partes estuvieron bastante cerca de llegar a un acuerdo. Hoy en día hay más de 7 millones de refugiados palestinos definidos como personas desplazadas desde 1948. Una demanda palestina fundamental en las negociaciones de paz es algún tipo de justicia para estos refugiados, más comúnmente en la forma de derecho al retorno a los hogares que sus familias abandonaron en 1948. Pero Israel no puede aceptar el derecho al retorno sin abandonar su identidad judía o democrática. Y es que agregar 7 millones de palestinos a la población de Israel convertiría a los judíos en una minoría, dado que la población de Israel es de aproximadamente unos 9 millones, un número que incluye a los 1,5 millones de árabes que ya están ahí. Por eso los israelíes se niegan a considerar siquiera incluir el derecho de los palestinos a regresar. Uno de los problemas centrales en las negociaciones es cómo encontrar una manera de lograr justicia para los refugiados que tanto el pueblo israelí como el palestino puedan aceptar. Las ideas propuestas hasta ahora incluyen una compensación financiera y un reasentamiento limitado en Israel, pero las dos partes nunca se han puesto de acuerdo sobre los detalles de cómo funcionaría. Si bien los colonos israelíes fueron retirados de Gaza en el 2005, Israel retiene un control brutal sobre las fronteras y el espacio aéreo y marítimo del territorio, restringiendo lo que está permitido dentro y fuera y participando periódicamente militarmente en el territorio. La ocupación israelí puede entenderse como un sistema de gobierno militar bajo el cual a los palestinos se les niegan los derechos civiles, políticos y económicos, y se les discrimina sistemáticamente y se les niega la libertad y dignidad básicas. Por ejemplo, Israel, al controlar estos territorios, puede cortar el agua a los palestinos como una forma de presión. Israel también es capaz de impedir que barcos lleven alimentos o medicinas a Gaza por el Mediterráneo. Entonces, hablamos que Israel no solo ha ocupado territorios que se le fueron otorgados a los palestinos, sino que también hace que la vida de los palestinos sea imposible. Hay que también tener en cuenta el apoyo de Estados Unidos a Israel. Esta relación especial es bastante amplia y ha sido una de las principales razones por las que el conflicto ha resultado tan difícil de resolver. Estados Unidos le ha dado a Israel más de 118.000 millones de dólares en ayuda a lo largo de los años, y la mitad de todos los vetos estadounidenses del Consejo de Seguridad de la ONU han bloqueado resoluciones críticas entre Palestina e Israel. Estados Unidos ha presionado para que los palestinos renuncien a su derecho básico a la autodeterminación. Donald Trump quiso resolver el problema a punta de chequera, pero los palestinos le dejaron claro que la dignidad de su pueblo no se compra ni se vende. Y en todo este tira y afloja, cualquier chispa como el desalojo a principios de mayo de familias palestinas refugiadas en Jerusalén Este desde 1948, detenciones o ataques a palestinos por parte de la policía o del ejército israelí, o cualquier provocación de palestinos tirando piedras o cócteles molotov, caldea los ánimos.
Y es así como empiezan los ataques con misiles desde Palestina a Israel. Luego vemos al sistema israelí de defensa antimisiles Cúpula de Hierro trabajando a toda máquina, derribando misiles para proteger a su población. Pero también vemos a la aviación israelita destruyendo edificios y casas de presuntos líderes de movimientos palestinos, lo que finalmente provoca daños colaterales, con pérdidas infantiles de por medio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas? El conflicto palestino-israelí en teoría tiene solución, pero para lograr la paz hace falta un mayor compromiso de la comunidad internacional. Y más que nada de Estados Unidos, que es el padrino de Israel y veta toda posible resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Como hemos explicado, históricamente en estas tierras no solo han vivido judíos, sino también palestinos. Pero hace unos 150 años había más palestinos que judíos. Luego empieza una campaña sionista mundial para que los judíos volvieran a este lugar que sus antepasados consideraban su hogar. Yo creo que si los judíos hubiesen planteado no crear una nación hebrea, sino crear una nación donde todos pudiesen vivir en paz, judíos, palestinos, árabes, persas, etc., nada de esto hubiera pasado, porque no hubiese sido necesario desplazar a nadie. Pero la idea del sionismo nace de que ellos querían una nación hebrea. Ahora los israelíes pecan con los palestinos de lo mismo que ellos han sufrido durante siglos. Bloqueos, apropiación de bienes, violaciones a los derechos humanos, expropiación, ocupaciones, matanzas, torturas, etc. ¿Quién es capaz de ponerle el pare a un verdugo que lleva una máscara de víctima? El problema no son los judíos en sí, ellos son gente con corazón en su mayoría. El problema es la clase política sionista gobernante. Porque sepan que hasta existen grupos de judíos antisionistas y pro-palestinos, solo que la prensa mundial no les presta atención porque es una prensa donde la mayoría son, bueno, ustedes ya saben. La pregunta del millón es ¿quién tiene razón en este conflicto? Y la respuesta es que ambos y ninguno. Pero en líneas generales creo que es obvio que Israel abusa de su superioridad y poder. La Franja de Gaza es considerada por muchos como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. ¿Pero qué hace Israel? Los tiene atrapados entre el mar y un muro. Solo pueden entrar y salir por dos portones ubicados a ambos extremos, y el paso es limitado. No pueden comprar ni vender sus productos al exterior, no pueden pescar a más de 3 millas de la costa, y por si esto fuera poco, Israel no permite que entren alimentos, medicinas y cualquier ayuda humanitaria. Es un bloqueo inhumano que debe parar ya. Resulta paradójico que haya judíos entre las organizaciones humanitarias para ayudar a los gazatíes, porque justificar que lo que hace Israel está bien es algo que ni siquiera su pueblo puede apoyar. Y para finalizar este video dejo una pregunta inquietante. Si la comunidad internacional reconoce a Israel como Estado, ¿por qué no se reconoce también a Palestina como un Estado si esas tierras también son su hogar? Actualmente 139 países, incluido el Vaticano, reconocen a Palestina como Estado. ¿Quién no lo reconoce?, se preguntarán ustedes. Pues obviamente Israel, Estados Unidos y muchos compadres de estos como Canadá, Australia y media Europa occidental. Si estas grandes potencias siguen obviando que Palestina merece reconocimiento mundial, el conflicto seguirá sin resolverse. Es hora de que la ONU vuelva a meter la mano, aunque me olvidaba, intenta meter mano, pero luego viene Estados Unidos con su poder de veto y todo queda en nada. Estimados amigos, les cedo la batuta a ustedes para que dejen sus comentarios con lógica y respeto. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.